Muy buenos días, queridos hermanos. En este día quisiera compartir un salmo más en la lista que hemos ido llevando poco a poco. Y en esta oportunidad les invito a que prestemos atención a las palabras del salmista en el salmo número 80. Este salmo tiene por título Súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Este salmo se titula Al músico principal, tal como lo hemos mencionado. Al igual que los salmos 45, 60 y 69, este salmo se titula Sobre lirios. La frase puede referirse a la belleza general de la composición del mismo, a la melodía que se utiliza, o incluso a un instrumento de 6 cuerdas que se utilizaba para este tipo de composición conocido como shoshanim, que es la traducción literal del hebreo sobre lirios. Sea como fuere, la intención del salmista era poder expresar a través de estas palabras lo que él veía, lo que él vivía, lo que él sentía. Al igual que con varios de los salmos de Asaf, este salmo, el número 80, se atribuye a un Asaf posterior, es decir, posterior a aquel Asaf que fue el director del coro en el tiempo de David. Un Asaf posterior que podía llevar el mismo nombre o conformaba un grupo de músicos quienes seguían adelante con la tarea iniciada años atrás. Aquí no solo el reino del sur, sino también el reino del norte llama a Dios el pastor de Israel y habla de Efraín y Manasés, dos de las principales tribus del norte. Y dado que pide la liberación de Israel, es mejor verlo como una súplica por la liberación del reino del norte en algún momento antes de su caída o en principios de su caída ante los ejércitos asirios en el año 721 a.C. Es interesante la forma en que este salmo está escrito. Hay 3 expresiones que se repiten vez tras vez y hay 2 figuras muy comunes al pueblo de Israel, pero también muy familiares para la iglesia en este tiempo. Y ya sea que sea utilizada en una dispensación o en la otra, la figura que emerge o las figuras que emergen son muy conocidas y mucho más también para nosotros. En principio, cuando uno comienza a leer este salmo, nos encontramos con estas palabras. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Esto que vemos en los primeros versículos nos está marcando cuál era la visión y cuál era la figura que Asaf utilizaba para la situación tan particular del pueblo de Israel o de las tribus del norte, las 10 tribus del norte en esta circunstancia. Un pastor que alimenta, que cuida, que defiende, que cura. Todo esto el salmista lo sabía. Y no es que Dios no quisiera actuar de esa manera. Era nada más y nada menos que aquellas ovejas del norte se habían apartado del buen pastor, del gran pastor, del pastor de Israel. Y por lo tanto no estaban obteniendo estos beneficios que siempre estuvieron a su alcance, que siempre estuvieron a la mano. Por eso es que plantea, pastor de Israel escucha, como diciéndole a Dios, Señor, nosotros te conocimos alguna vez de esta manera. Nosotros gustamos de tu guía, gustamos de tu vara, gustamos de tu callado. Nos alimentaste, nos cuidaste, nos defendiste, nos curaste. Tú que pastoreas como ovejas a José, despierta tu poder y ven a salvarnos. Posteriormente, en el versículo 8 encontramos otra expresión y otra figura en este salmo. Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. No solamente el salmista está contemplando a Dios como el pastor de Israel, sino que lo está contemplando como el Señor de los viñedos. Alguien que plantó, que limpió el terreno, que cuidó y extendió su pueblo como un viñedo,
Es decir, el salmista está mirando y contemplando a Dios esta vez, y lo mira como aquel que plantó a esta nación en una tierra desde donde allí se extendió. Qué interesante las figuras que va utilizando a medida que va hablando. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces, se llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río Serranuevos. Está presentando ante nosotros una figura maravillosa de lo que significa un viñedo que se va extendiendo y va dando fruto y va cumpliendo el propósito por el cual fue plantado en determinado lugar, y esto es para expandirse, para extenderse. Pero en determinado momento dice que este viñedo, cuyos vallados fueron aportillados, pasó algo que comenzó con destrucción. Versículo 13, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Es decir, hay alguien que está ausente para cuidar a este viñedo, a este pueblo, a esta nación, y por lo tanto todos aquellos que pasan se aprovechan, comen su fruto y de paso también lo rompen y lo hacen pedazos. ¿Por qué el salmista intercede por él y por su pueblo? ¿Por qué levanta los ojos y contempla a Israel como un rebaño y también como un viñedo, en donde el pastor está ausente y el cuidador del viñedo no se encuentra realizando su tarea? Bueno, en realidad, Asaf está derramando su corazón ante Dios por las consecuencias del pecado nacional. Los asirios saqueaban, eran objeto de burla y de escarnio de los pueblos de alrededor, porque contemplaban a este orgulloso Israel como alguien muy lejos de la gloria que habían tenido cuando escuchaban a Dios, seguían a Dios y obedecían a Dios. A lo largo del cuerpo de estos 19 versículos que conforman el Salmo número 80, encontramos 3 veces el ruego que el salmista hace a Dios. Ya lo reconoció como el buen pastor de Israel, ya lo reconoció como el Señor de los viñedos. Y ahora dice, en virtud de lo que nosotros éramos, un rebaño protegido, un viñedo bien cuidado. Él repite 3 veces en los versículos 3, 7 y 19 este estribillo. Y dice en cada uno de ellos, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos. Ellos entendían que la gloria pasada no tenía nada que ver con la absoluta ausencia de la misma en el tiempo que estaban viviendo. Ahora, como dije anteriormente, uno puede pensar en este pasaje conforme a las dispensaciones a la cual corresponde cada una de ellas. En la primera, decimos sí, se aplica perfectamente para el tiempo de Israel. Estamos hablando del tiempo de la ley, estamos hablando del tiempo de los reyes, estamos hablando del tiempo de la división del reino, estamos hablando del tiempo en donde Israel pagaba el precio de su separación de Dios. Pero qué interesante que en esta dispensación que nos toca vivir, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, en la dispensación de la gracia, la misma figura se mantiene para nosotros. Lo que Dios era para Israel en ese entonces, lo es el Señor Jesucristo para nosotros en este tiempo. Él sigue siendo el buen pastor, el que da su vida por la oveja, el que va a buscar una guardando las otras 99, el que le da el valor que esa oveja tiene sobre el resto del rebaño, porque está perdida y necesita ser rescatada. El Señor Jesucristo es aquel que se presenta a sí mismo como la vid verdadera,
y aquel que expresa que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y si no existe esta unión vital de la comunión de la relación, sin duda, sin ninguna duda, que nuestra vida se extingue, que nuestra vida se seca, que nuestra vida no tiene sentido. Tanto para ellos hace tantos siglos atrás como para nosotros en esta actualidad, la expresión sigue siendo la misma. Señor, restáuranos. Lo hacemos más personal. Señor, restáurame. Benditas palabras que surgen de labios que no solamente reconocen la necesidad, que no solamente es una súplica ferviente a Dios, que no solo es el reconocimiento del pecado, sino que también, como antes, hoy podemos confiar en el poder de Dios para restaurar nuestras vidas, si es que, al igual que Israel en la antigüedad, nos hemos apartado de Él. El ruego e insistencia en estos tres versículos, los vuelvo a repetir, 3, 7 y 19, es también una promesa para volver a ser fiel. Señor, no quiero vivir como viví hasta ahora. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a buscar esa maravillosa relación que tenía contigo. Restaurame. En hebreo, la expresión restauranos significa vuélveme, vuélveme. Y le está diciendo que le ayude a volver en aquel estado donde no solamente gozaban de todo el bien material, que en aquel entonces era sinónimo de buena relación con Dios, sino que le está diciendo, Señor, volveme a aquel estado en donde mi principal norte, mi principal atención se centraba solamente y únicamente en mi relación contigo. Los principios no han cambiado. Hoy siguen siendo exactamente lo mismo. La restauración que viene de Dios tiene este propósito: reparar, volver al mismo estado, volver a aquella gloria que antes teníamos, pero no la gloria como este mundo la conoce, sino la gloria de la relación con Dios. Queridos hermanos, cuando compartimos los devocionales lo hacemos de manera tal que nos sentimos aliviados del hecho de que lo hacemos y lo expresamos, tal como el Señor nos guía a través de su palabra en nuestro corazón. Pero no conocemos el corazón de aquellos que escuchan estos devocionales. Y nuestro ruego siempre es que pueda ser aplicado en la necesidad de cada uno. Si en este día la necesidad es volver a Dios, que la lectura del Salmo 80 sirva para eso. Si en este día la necesidad es pedir perdón por nuestros pecados, que la lectura del Salmo 80 sirva para eso. Si en este día la necesidad es ser restaurados, aquella relación que supimos disfrutar y que hoy ya no tenemos, que la lectura del Salmo número 80 sirva para eso. Ya sea que la reparación que necesitemos se encuentre en nuestros corazones o aún en nuestras relaciones y a veces en nuestras necesidades, Dios tiene el poder para sanar, restaurar y hacer más de lo que esperamos. Y aunque no sepamos cómo lo hará, hagamos como el pueblo de Israel. Depositemos nuestra confianza en Él, porque nuestra entrega total y completa son la clave para que Dios inicie su proceso de restauración en nuestra vida. Leemos nuevamente estos tres versículos que son clave en el Salmo 80, versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, queremos verte una vez más. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ya no simplemente, oh Dios, restauranos, es Dios de los ejércitos. Está reconociendo el poder de aquel que puede hacer nuevas todas las cosas. Y por último, en el versículo
19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Que en esta mañana estas palabras del Salmo 80 puedan aplicarse una vez más, si es necesario, a tu vida. Que el Señor te bendiga.